Capítulo 2. Contrato por magia. Parte 3. ¿Estás sorprendido?, preguntó Seila, mirándome con una sonrisa amarga en su rostro. Asentí en respuesta, sin palabras. Por supuesto que me sorprendería. Seila era miembro del personal del gremio de aventureros. Uno no simplemente entraba al gremio, se registraba y se convertía en miembro del personal. A diferencia de registrarse como aventurero, se tenía que superar una serie de difíciles pruebas y procesos de selección para incluso ser considerado para un puesto. El personal del gremio obviamente recibió un salario relativamente más alto que la mayoría, y a diferencia de los aventureros, no tenían que exponerse al peligro de forma regular. Debido a estos factores, un puesto dentro del gremio era un puesto popular y muy deseado para las mujeres jóvenes en general. Una mujer en tal posición no querría ser despedida de su posición, por lo que los miembros del personal del gremio en general a menudo eran ferozmente leales al gremio. Por lo tanto, mantendrían los secretos del gremio e informarían cualquier cosa, sin importar cuán pequeño fuera, al gremio en el instante en que lo supieran. Tal era el statu quo, pero Seila no había informado de mis actividades al gremio. Era imposible que no me sorprenda. No hace falta decir que no me gustaría que me despidieran, continuó Seila. Pero claro, el gremio no es tan estricto con sus empleados como los rumores te hacen creer. En todo caso, el gremio trabaja a grandes rasgos y rara vez se preocupa demasiado por los pequeños detalles. Esa es la tendencia actual de la organización. Estoy segura de que puedes ver eso en las reglas relativas a los registros múltiples. De hecho, la razón por la que las jóvenes miembros del personal trabajan tan duro para apaciguar al gremio no es porque no quieran ser despedidas, sino porque les gustaría que el gremio les presentara un buen marido. Bueno, esa es la implicación. De todos modos, esa fue la primera vez que escuché algo por el estilo. ¿No es más fácil para un miembro del personal elegir y acercarse a un aventurero capaz por su cuenta? Seila, como si sintiera esto, continuó su explicación. Bueno, si encontrara uno en un lugar como Malt, entonces estaría bien, pero la mayoría de los aventureros de alto rango se reúnen en las grandes ciudades, ¿verdad? Si uno no es transferido a un lugar prestigioso como ese, para empezar, nunca se encontrará con un aventurero capaz. Así que todas trabajan duro para que las transfieran a la capital, y luego se ponen todo tipo de galas y van a buscar maridos. Esa es la tendencia, de cualquier manera. Por supuesto, no tengo ambiciones de ese tipo, por lo que no reportarte al gremio realmente no me causa tantos problemas. Ahora que lo pensaba, los aventureros de alto rango, como los de la clase oro, platino o misril, definitivamente se encontrarían en la capital, o al menos en las grandes ciudades. Para ser transferidos de tales lugares, los miembros del personal tendrían que trabajar más duro para complacer al gremio, esto teniendo en cuenta que era difícil convertirse en un miembro del personal en primer lugar, ya que sería un entorno competitivo entre los que habían sido seleccionados. Seguramente complacer al gremio era algo importante, sin embargo, Seila no desea eso. ¿Es eso realmente cierto?, no pude evitar dudar. Los miembros masculinos del personal del gremio parecían un poco más despreocupados y ocasionalmente más descuidados que sus contrapartes femeninas. Supongo que fue porque no buscaron ascensos ni traslados a las grandes ciudades. Si bien podrían tener tales intenciones, las grandes ciudades estaban llenas de hábiles aventureros, y sus salarios probablemente eran insignificantes en comparación con los peces gordos de la ciudad. Tal vez, a los hombres, simplemente no les importaba tanto. Estas observaciones añadieron algo de peso al monólogo de Seila sobre la situación interna del gremio. El aparente desinterés de Seila en una transferencia fue otro problema en sí mismo. De hecho, si todo esto fuera parte de una artimaña elaborada que terminara con Seila reportando todo lo que escuchó aquí al gremio, mis manos estarían atadas y me atraparían y ejecutarían. No es una buena manera de terminar el día. No era como si no tuviera una pizca de confianza por Seila, la conocía desde hacía bastante tiempo, pero no tanto como a Lorraine. Aunque no podía confiar en ella incondicionalmente en este momento, era un miembro del gremio extremadamente confiable para trabajar. Siguiendo mi instinto, sentí que ya no me estaba mintiendo. Sin embargo, mis dudas le parecieron evidentes a Seila, quien respondió con una afirmación propia. Bueno. Sé que no confiarías en mí tan fácilmente. Lo entiendo completamente. Soy empleada del gremio, y tengo obligaciones éticas que seguir, después de todo. Todo eso es verdad. Es por eso que preparé esto con anticipación. Diciendo eso, Seila sacó un rollo de piel de oveja enrollado de su bolsillo del uniforme, manteniéndolo abierto ante mí. La superficie del pergamino estaba marcada con todo tipo de líneas, brillantes y letras de aspecto complejo. Podía decir exactamente lo que era solo de un solo vistazo: contrato vinculante mágico. Ya veo. ¿De verdad trajiste uno contigo?
Un contrato vinculante mágico, como su nombre indica, era un tipo específico de herramienta mágica. Era un contrato que unía a los firmantes con medios arcanos. Era una herramienta conveniente y versátil, creada con tinta y pergamino de piel de oveja de fuentes especiales. Todo lo que uno tenía que hacer era escribir los detalles del contrato y luego hacer que ambas personas lo firmaran. Si cualquiera de los dos rompe el contenido del contrato, sufrirá una especie de penalización. El valor de estos contratos variaba mucho, teniendo en cuenta varios factores como los detalles del contrato y la fuerza de las sanciones involucradas. Lo que Seila sostenía en sus manos era de valor promedio, aproximadamente 2 lugares por debajo del tipo más caro y 2 lugares por encima del más básico. Para propósitos normales, un pergamino de esta calidad era más que suficiente, y las sanciones que podía infligir también eran razonablemente graves. Seila había obtenido el tipo de pergamino más caro para este tipo de propósito. Pude ver que hablaba en serio sobre esta discusión. Rent, no sé qué tipo de problema te está atormentando, pero ¿podrías decírmelo? Solo quiero ayudar. Esto no tiene que ver con mi relación con el gremio, solo tiene que ver contigo. Tú eres la razón por la que soy la persona en la que me convertí hoy. Si es necesario, escribiré mi nombre en este pergamino sin dudarlo. También tengo una excusa en mente para el miembro del personal con el que hablé de esto hoy. Quizás decírselo a la propia Seila era aceptable, dado que había venido armada con un contrato vinculante mágico. En cuanto al otro miembro del personal con el que Seila había hablado, Seila no podía simplemente deshacer su conversación. Parecía casi imposible que guardara el secreto para él solo. Pero Seila continuó: bueno, verás, el miembro del personal en cuestión es en realidad mi hermano. Por eso pude hablar fácilmente de esto con él. Pero incluso si le dijera que se lo guarde para sí mismo, no sería una gran garantía. Si debe hacerse, fácilmente podría llevarle este contrato a él también. Todo lo que hay que hacer es agregar su nombre, e incluso si se niega, tengo mis métodos. Recuerdo que Seila mencionó algo sobre su hermano, hace mucho tiempo. Pensar que ambos habían terminado en el gremio de aventureros, lo encontré algo sorprendente. Sin embargo, no era demasiado extraño para mí no saber nada de esto. El personal del gremio era enviado en misiones para observar monstruos y su población, junto con miembros que hacían trabajos clandestinos, como observar pruebas de progresión, por lo general nunca mostraban sus rostros. El hecho de que haya aparecido ante nosotros en el mostrador de la recepcionista probablemente se debió a la curiosidad, ya que no pudo evitar preguntarse quién era exactamente este extraño aventurero que le había llamado la atención a su hermana. Al menos, esa era mi conjetura. O era uno de esos individuos que disfrutaba poniendo a su hermana mayor en un pedestal, aunque probablemente no fue muy amable de mi parte pensar de esa manera de alguien que ni siquiera conocía. La siguiente declaración de Seila, sin embargo, puso fin a esa suposición. Mi hermano se trasladará a la capital a partir de la próxima semana. A diferencia de mí, él está en una especie de trayectoria profesional de élite, siendo este su último trabajo en Malt. Probablemente no había otra oportunidad para que él se reuniera contigo, así que por eso quería verte por sí mismo. No quería preocuparse inútilmente, supongo que por eso mostró su rostro. Iba a trabajar en otro lugar de todos modos, por lo que probablemente le importaba poco. Si se estaba transfiriendo a la capital, la posibilidad de que lo enviaran nuevamente a tareas orientadas al combate era escasa. En todo caso, eventualmente aspiraría a ascender al rango de maestro del gremio, o algo por el estilo. La decisión de Seila de quedarse en Malt puede haber sido simplemente permitir que su hermano fuera en su lugar. Concluyendo sus explicaciones, Seila me hizo una pregunta. Entonces, así es como es. ¿Qué pasa con eso, Rent? ¿Me dirás sobre lo que te ha pasado? Tener un miembro del personal del gremio de aventureros de tu lado es algo muy útil cuando estás en problemas, ¿sabes? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.